Saludos navegantes del misterio, esta noche hablaremos de los 5 objetos malditos más peligrosos en el mundo, que de tu encontrarlos o tenerlos en tu poder tu vida podría correr peligro. Sin más, comenzamos. El hombre angustiado. Es una pintura que le fue regalada a la abuela del actual propietario. Se dice que la pintura fue realizada por una persona con una enfermedad mental, y que usó su propia sangre para su realización. Sean Robinson, quien es el actual dueño de la pintura, ha dicho que las personas que llegan a ver la obra llegan a sentir malestar, mareos e incluso la sensación de que la pintura los observa, por lo que decidió poner la obra en su sótano, y en las noches ha dicho que escucha a la pintura hablar, llorar y hasta incluso reírse. Sean, al notar que estos llantos y gritos eran cada vez más constantes, decidió dejar grabando una cámara en el sótano para poder lograr captar algún ente paranormal o alguna psicofonía para que más gente le crea. Tiempo después de que Sean tenía la pintura en su posesión, comenzó a escuchar llantos por toda la casa. Incluso ha logrado ver al hombre deambulando cerca del sótano. La sensación y el ambiente es tan pesado que el perro de la familia no se acerca al sótano. A pesar de tantos fenómenos paranormales que le han pasado a Sean, él sigue conservando la pintura y no piensa deshacerse de ella. La diosa de la muerte. También conocida como la mujer de Lem, es una escultura tallada en el año 3500 a.C. y fue descubierta en el año de 1878. Se dice que aquella persona que la posea muere al instante. Desde el año que fue descubierta, aquellas personas que la tenían morían en situaciones misteriosas, como fue el caso de la familia Elfont, que un año después de tenerla en su poder fueron encontrados muertos de forma misteriosa. Otro de los propietarios fue a Iber Manuxi, quien en poco menos de una semana fue encontrado muerto junto con su familia. Varias personas que tuvieron dicha pieza corrían la misma suerte, hasta que llegó a manos de la familia Beaverbrook, que la mayoría de los integrantes murieron, excepto 2 hijos que fueron quienes decidieron donar la pieza al Museo Real de Escocia, pues, desgraciadamente, el jefe de sección del museo donde se encontraba la pieza también murió, por lo que ninguna persona se atreve a tan siquiera tocarla y mucho menos moverla de su sitio. La caja de Book. Esta historia nos remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde un judío que estaba cautivo se encontraba jugando a la Ouija y por error invocó a un demonio de la religión judía, llamado Dibuk. Pues al darse cuenta de su error, esta persona lo contuvo dentro de una caja de vino, y se cuenta que el demonio sigue estando encerrado ahí, y aquella persona que la posea tendrá terribles pesadillas, para después morir de una manera trágica. Tantos eran los fallecimientos que rodeaban la caja que fue un rabino quien volvió a sellarla, y la guardó en un lugar desconocido hasta la fecha. Para dar más contexto, dentro de la religión hebrea se le considera Dibuk a un alma de un muerto errante, que necesita poseer un cuerpo para que pueda lograr su cometido. En varios sitios web se anuncian a la venta cajas de este estilo en la que probablemente sí puedan tener un Dibuk, por lo cual te pido extremada precaución si es que quieres comprar una. La silla maldita. Esta historia surge en el siglo XVIII en el Reino Unido. Un hombre llamado Thomas Busby fue condenado a muerte por el homicidio de su suegro. Antes de ser ejecutado, él pidió como último deseo visitar su bar favorito, y como era costumbre el cumplir el último deseo de un condenado, así fue. Él comió y bebió de manera tranquila, pero antes de retirarse del lugar dijo: Que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla. Pues ninguna persona en el lugar pensó que eso sería algo real. Fue en la época de la Gran Guerra en la que los soldados que visitaban ese bar se sentaban en esa silla y nunca más se les volvía a ver. Tiempo después, un piloto de la Armada Británica afirmaba que la leyenda de la silla era falsa, a lo cual visitó el bar, se sentó en la silla, y un mes después perdió la vida en una misión. Posterior a ello, un obrero también quería comprobar por su cuenta la leyenda, pero corrió la misma suerte que todos los demás, perdiendo su vida en una construcción. La silla jamás se volvió a utilizar y el bar fue convertido en un museo, donde se exhibe la silla pero en una zona alta para que nadie se siente, y la maldición de Busby no continúe. Annabelle. Esta muñeca ha sido protagonista de varias películas e historias de todo tipo. La historia de esta muñeca inicia en el año de 1915, cuando un ilustrador de nombre Johnny Gruau creó una muñeca para su pequeña hija que perdió la vida a la edad de 13 años a causa de la vacuna contra la viruela. Después de ello no se tiene registro de la muñeca y es hasta el año de 1970, en la que una madre le regala esa muñeca a su hija que era enfermera. La hija llevó dicha muñeca a su departamento y con el paso de los días notaba cómo cambiaba de lugar por toda la casa. No solo se quedó en que cambiara de lugar, sino que la dueña de la muñeca comenzó a encontrar notas que decían ayúdame. Por tantas situaciones que ocurrían, la dueña de la muñeca la llevó con una medium para entender qué ocurría. La medium dijo que dentro de la muñeca se encontraba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins. Al momento que le mencionaron eso, ella contactó con un sacerdote, y fue entonces que el sacerdote contactó con los Warren.
Los Warren, al ser especialistas en el tema, se dieron cuenta que la muñeca no tenía el espíritu de una niña, sino de una entidad diabólica violenta, por lo que se le practicó un exorcismo, pero no sirvió de mucho. Así que ahora está en una vitrina de vidrio para contenerla ahí, y cada semana se bendice para que la entidad maligna no cobre más fuerzas. Actualmente la muñeca se encuentra en el Museo de los Warren, ubicado en Connecticut, Estados Unidos. ¿Qué te pareció la lista de objetos malditos? ¿Conoces otros? Por favor, déjanos un comentario, dale like y suscríbete. Muchas gracias por vernos.